Padre, damos las gracias por estar esta mañana aquí. Rogamos, Padre, que tú, Señor, restrinja toda oposición a fin de que pueda, Señor, tu Santo Espíritu guiarme al predicar tu palabra tal cual es, Señor. Y de esta manera alentar a los hermanos, Señor, y advertir a los inconversos. Rogamos, Señor, que tu poder se manifieste y damos gracias por esta oportunidad de estar congregados acá en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos, yo creo que es mejor que ustedes no estén ahí de castigo, ¿verdad? De pie. Bien, entonces vamos a Mateo capítulo 8. Yo les decía la semana pasada que era importante hacer énfasis en el pasaje de los endemoniados gadarenos, ¿verdad? Endemoniados gadarenos, versículo 28. Y el otro texto que vamos a buscar es el de Marcos capítulo 5, los versículos 1 al 20. Yo les recomiendo que mantengan marcadas las dos partes porque vamos a estar brincando de un lado para otro para poder comprender la totalidad del pasaje que está ahí. Mateo capítulo 8, versículo 28. Arrancamos entonces. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los endemoniados le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó por el mar en un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad. Y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Vámonos ahora al Marcos capítulo 5. Evangelio de San Marcos capítulo 5. Quiero que bajen un poquito el volumen, si es posible. Bajar un poquito el volumen. Marcos capítulo 5. ¿Lo tienen? Dicen los primeros versículos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban.
Cuando yo leí este pasaje, desde cuando me convertí, había una serie de cosas como que no me cuadraban fácilmente, como que me eran difíciles de entender porque no lucían muy lógicos. Aún en un contexto espiritual parecerían no ser muy lógicos. Y yo he titulado el mensaje de esta mañana Fuera de toda lógica, porque cosas que suceden aquí podríamos decir que no son lógicas, o sea, realmente están fuera del razonamiento lógico. Ya han pasado más de 2.300 años desde que Aristóteles formuló los principios de la lógica. Y la lógica es la ciencia que enseña a razonar de una manera exacta, ¿verdad? O sea, eso es lo que es la lógica. A mí me pareció siempre muy lógico el hecho de que en el pensum del plan de estudio de arquitectura de la universidad, cuando comenzábamos la carrera, estaba incluida la lógica como materia. Yo decía, pero ¿qué tiene que ver la arquitectura, que es un arte, ¿verdad?, con la lógica? Pero sin embargo, durante mucho tiempo fue así. Nos enseñaron lógica, lo que era bastante ilógico desde el punto de vista de los que éramos estudiantes. La verdad es que ningún terreno parece ser más pantanoso para los incrédulos que lo que tiene que ver con los sucesos espirituales. Cosas que realmente no son explicables, y como no son explicables para el sencillo mortal, parecen ser completamente ilógicos. Pero sin embargo, si lo vemos a los ojos de la fe y con una sencillez de corazón, nos vamos a poder dar cuenta de que ciertamente hay toda una cátedra, una enseñanza detrás de cada uno de estos sucesos. Y eso es lo que pretendemos esta mañana. Viendo las cosas que son fuera de todas lógicas, pues ver cómo nosotros podemos aprender de ellas de manera tal de que podamos tener unas conclusiones lógicas partiendo de la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo y en su bendita palabra. Vamos a aprender de este pasaje bíblico a entender cosas que están, por así decirlo, fuera de toda lógica. Bien, la primera de las cosas la vemos nosotros en el versículo 4 aquí, cuando dice: muchas veces, me refiero a Marcos capítulo 5, versículo 4, cuando dice: muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. La primera cosa que parece fuera de toda lógica es la fuerza sobrenatural que puede llegar a tener una persona cuando es poseída por un demonio. Es algo que tú dices, pero ¿cómo es posible? En la mayoría de los casos son personas que ya están muy disminuidas físicamente por el mismo tormento a que los tiene agobiado, con el que los tiene agobiado el demonio. Sin embargo, a pesar de sus flaquezas en términos físicos, son capaces de hacer proezas en cuanto a las situaciones en las cuales ellos reaccionan como consecuencia de esa posesión. Y lo estamos viendo acá. Dice que habían grillos y cadenas y eran capaces de romper cadenas, algo que prácticamente es inconcebible. Dice, desmenuzaba a los grillos y nadie, absolutamente nadie, le podía dominar. Las manifestaciones externas de una posesión demoníaca son cosas que van en detrimento directo de la salud, tanto del alma como del cuerpo, como de todo el ser humano. O sea, su alma, su cuerpo, su espíritu completamente va siendo minado, deteriorado, dañado, perjudicado, enfermado, si se puede decir así, como consecuencia de una posesión demoníaca. Hay muchos ejemplos bíblicos, yo les voy a citar muchos pasajes, pero quédense ustedes entre Marcos y Mateo, de manera que no den muchos brincos. Y yo le voy a ir citando textos en los cuales estas aseveraciones que hago pues se hacen evidentes. La primera de ellas está en el caso aquel de la mujer sirofenicia que quería que el Señor le asistiese porque su hija estaba poseída de un demonio. Y quiero poner énfasis en algunas cosas. Mateo capítulo 15 dice que hay aquí una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Dice que Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, y aquí es donde está el énfasis, entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Una mujer, ¿verdad?, que estaba, una hija de una mujer que estaba gravemente atormentada por un demonio. Se ve que realmente esta muchacha tenía tal vez un espíritu que la deprimía, que la decaía, que la desesperaba, que la convertía en una persona bipolar, o quién sabe qué tipo de manifestación tenía, pero desde hacía tiempo estaba sufriendo con esto.
Y ella clama misericordia al Señor por su hija. Y fíjense que la respuesta es que su hija fue sanada. O sea que una posesión demoníaca, sin lugar a duda, trae como consecuencia muchas veces una enfermedad. O viceversa, detrás de una enfermedad realmente lo que hay es una influencia y a veces hasta una posición demoníaca. Y de eso tenemos que tener conciencia. Tenemos que tener conciencia porque hay una batalla espiritual que se libra en aquellas personas que sufren normalmente de este tipo de agobio, de este tipo de enfermedad. Dice Mateo capítulo 12, versículo 22, que le fue traído también al Señor un endemoniado ciego y mudo. Y dice que simplemente le sanó. Leo literalmente. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Ya no se trataba de una enfermedad mental, un estado depresivo tal vez, ¿verdad? Sino que en este caso se estaba tratando de una persona que realmente no podía ni ver ni hablar, o sea, tenía limitaciones. Y esto fue simplemente sanado de un momento a otro cuando el Señor expulsa el demonio de la posición que tenía, ¿verdad? El endemoniado. Vemos nosotros entonces consecuentemente que todo esto, si lo razonamos y a la luz de lo que podrían decir los médicos o la ciencia, es algo que está completamente fuera de toda lógica. O sea, en todo caso le hubieran puesto un tratamiento, lo hubieran medicado, le hubieran hecho una serie y si se van a la parte religiosa, hubieran terminado haciéndole un exorcismo en cada caso. Sin embargo, era realmente la influencia demoníaca que estaba sobre esas personas como consecuencia de una posesión, ¿verdad? Y simplemente las consecuencias salen al unísono con el momento en el cual el Señor les sana. El Señor expulsa el demonio y al decirle al demonio que salga, pues aún condiciones físicas como la mudez o la imposibilidad visual desaparecen. Hay un poder que está por encima del poder de los demonios y es el poder del Señor Jesucristo. Pero es fuera de toda lógica también el punto al cual puede llegar un ser humano, el grado de degradación o degeneración que puede llegar un ser humano. Fíjense que en Marcos dice, en el mismo texto que nosotros estábamos, que siempre de día y de noche andaba este hombre endemoniado, dice el gadareno, ¿verdad? Dice, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. O sea que si yo paso por ahí, yo digo, es un loco, es una persona que está mal de la cabeza. Es un loco, ¿verdad? Hay tantos en esta ciudad así. Hay algunos que yo los he visto delante de mí, andando yo en el carro, cómo toman piedras y tiran piedras y se golpean. Y casi siempre hay una actitud simplemente de temor o de rechazarle o echar a un lado, ¿verdad? Pero realmente el sentimiento que debe surgir en nosotros y que debe prevalecer es el sentimiento de compasión, porque es una persona que está sufriendo, está haciéndose daño. El automaltrato es parte de las consecuencias de esa posesión demoníaca. Cualquiera diría, bueno, se trata tal vez de un caso de demencia. Hay algunos que dicen, bueno, son trastornos mentales y consecuentemente son manifestaciones que muchas veces son epilépticas, ¿no? Y que por eso vemos que se contorsionan de una determinada manera y hasta llegan a escupir, a echar baba, etcétera, etcétera. Pero fíjense que aún en esos casos nosotros tenemos siempre que discernir entre lo que ciertamente es un asunto orgánico, médico, y lo que es un asunto espiritual que hay en el trasfondo de aquel problema que se manifiesta en una condición médica. Les voy a poner otro ejemplo acá. En Marcos capítulo 9, versículo 17, dice que respondiendo uno de la multitud le dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y dice, versículo 20 de Marcos 9, dice, y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede eso? Y él dijo, desde niño. Wow. Esa familia había tenido este problema con este niño, ¿verdad? Y ya era una persona, un joven, y todavía seguía con esta situación. Bueno, la cosa es que el padre dice, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo,
creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Sencillamente extenuado quedó, pero libre de la posesión demoníaca y de las consecuencias que traía. Lo que estoy hablando es el hecho de que en este punto, de que es algo que prácticamente parece fuera de lógica, cómo una persona puede infligirse a sí mismo tanto daño cuando está de por medio de un problema espiritual tal como la influencia o la posesión demoníaca. En estos casos estamos hablando no de influencia demoníaca, sino de posesión demoníaca, o sea, algo que todavía es un punto que va más allá. Pero que para los fines nuestros, para los fines humanos, o sea, en términos temporales, es muy difícil trazar una línea y decir: no, lo que pasa es que hay un demonio dentro de esa persona que está condicionando su comportamiento, su salud. O decir por el contrario, se trata simplemente de una influencia que viene desde el demonio, desde los demonios, ¿verdad? Y que le hace reaccionar de esta manera. Pero es una realidad, sin lugar a duda, a pesar de que es completamente fuera de toda lógica. También es fuera de toda lógica el hecho de que nosotros no tomemos en cuenta la actividad demoníaca en este mundo. Hace muchos años, en la época en que me convertí, leí un libro de Hal Lindsey que se llamaba Satanás vivo y activo en el planeta Tierra. Y si en el 1974 él escribió ese libro, ¿verdad? Yo me imagino lo que escribiría hoy día con una cantidad de ejemplos que daba de cómo a lo largo de todo el mundo se iban evidenciando las manifestaciones demoníacas. Hoy día es una cosa increíble. Más activo que nunca está Satanás y sus demonios en estos días. Y él lo sabe, él sabe que su tiempo es corto. Es lo que dice Apocalipsis cuando, haciendo una referencia el Señor hablándole el Señor a aquellos que habían sido mártires por la fe en los tiempos finales, le dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El tiempo se le está cortando a Satanás, cada vez menos tiempo tiene, y eso levanta en él una ira en contra de los seres humanos, porque el propósito de Satanás no es solamente oponerse a la voluntad y los planes de Dios, sino también destruir, ¿verdad?, la mayor cantidad de almas para que no puedan de ninguna manera ser redimidas por el Salvador. Hoy día, hermanos, cuando hablamos de la actividad demoníaca, tenemos que tener presente, y quiero que no nos perdamos nosotros, si los del mundo se confunden, allá ellos, pero nosotros tenemos que estar muy claros, porque están presentes primeramente en la religión. Nunca como en esta época, aún dentro del ámbito de las iglesias cristianas, se han infiltrado y se van a infiltrar aún más falsos maestros, falsos profetas, que lo que hacen es introducir herejías destructoras y van llevando de un momento a otro a los creyentes, entre paréntesis, a los que son parte de una iglesia cristiana, a la idolatría, al amor al dinero, sobre todo, a la ambición, ¿verdad?, por las cosas temporales y materiales. El espiritismo es una cosa que va creciendo sin lugar a duda en el mundo. Ya hoy día la adoración satánica se traduce a simplemente asistir a lugares donde hay iglesias satánicas y donde se celebra el culto satánico ya sin ningún tipo de tapujo, o sea, a la clara, pura y simplemente. La brujería, el agnosticismo que es rampante, mediante el cual todo un continente que en otra época se declaraba ser cristiano, hoy día prácticamente no presenta ninguna argumentación ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario, ¿verdad?, en cuanto al cristianismo. Hoy día nosotros vemos a los demonios presentes en la política, claro que sí, y almas muriendo como consecuencia de los conflictos entre naciones y países, simplemente por posiciones políticas que toman los diferentes interesados. Aparte de eso, vemos en la economía cómo se manifiesta también en la sociedad en términos generales. Vivimos en una sociedad cada vez más corrupta, cosas que en otra época no podían pasar por la mente, que ninguna persona, diríamos, con educación o con formación podría concebir como correctas. Hoy día sencillamente la vemos como algo que simplemente pueden ser, y en ese contexto podemos hablar de muchísimas cosas, porque la cultura también está minada absolutamente. Hay un humanismo cada vez más presente en el cual Dios es echado a un lado. ¿Ustedes creen que lo que está pasando ahora de la pandemia viene de los demonios, viene de Dios, de Satanás? No, viene del Señor.
del Señor que sencillamente está diciendo de una manera muy clara, no me han tenido en cuenta. Y es el mismo patrón que vemos nosotros en Romanos, por cuanto ellos no tuvieron en cuenta a Dios, no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios trae el juicio sobre la tierra. Dios es quien está en el control, no es Satanás en cuanto a esta pandemia. ¿Cuándo va a pasar la pandemia? No cuando los hombres digan la vencimos porque conseguimos la... No, cuando Dios quiera, si quiere. Y en eso tenemos que estar muy claros cada uno de nosotros. Pero estamos hablando del humanismo en el cual el hombre es el centro de todo y cada vez más y más. Ya no es el centro en términos renacentistas, sino en términos espirituales también. Nosotros, el poder, lo que somos capaces, si nosotros nos unimos, y los derechos y los privilegios que somos capaces de lograr. La tecnología, hermanos, la tecnología es realmente un instrumento diabólico. Cada pantalla de un tamaño mayor o menor, ¿verdad? Es un instrumento que el diablo está utilizando cada vez más y más y más. Dentro de todo aquella, vamos a llamarle parafernalia que se utiliza para aprobar estos medios tecnológicos, al punto tal de que la propia iglesia ha llegado a decir, gracias Señor por la tecnología, porque nos permite que nosotros podamos celebrar culto y adorar. Es una falacia, es una mentira. Lo que queremos es reunirnos, congregarnos como hermanos, no estar viéndonos por una pantalla. De eso no se trata, esa no es la adoración, la que tú haces en tu casa, en tu cuarto o en tu baño tal vez, viendo una pantalla en lo que se celebra un culto. O sea, la tecnología nos engaña, nuestros hijos los está convirtiendo en personas que son incapaces de pensar. Y eso es el diablo que está detrás de cada una de esas pantallitas, con toda la basura que entra por ellas y que llega sin que nosotros podamos prácticamente filtrarla. Hermanos, el diablo está activo. Yo quiero que estemos conscientes con esto, porque muchas veces yo veo a los hermanos que pierden la perspectiva también, como si no conocieran el riesgo a que están expuestos ellos, sus almas y los seres que aman. El diablo está presente en el humanismo, en la tecnología, en las artes, en el cine, en la televisión, en todas estas manifestaciones culturales que muchas veces se alaban. No voy a hablar de teatro, ni voy a hablar de... Es que son tantas las manifestaciones de lo que le llamamos cultura, pero que realmente solamente tomen lo que ha pasado con la música, el tipo de mensaje que se trae a través de la música, el tipo de danza o de baile o de como tú le quieras llamar, cómo exacerba la carne y los sentimientos más bajos del ser humano, los hace aflorar. Hermanos, la cultura es del diablo. El ocio, el hedonismo, el darme gusto a mí mismo, la búsqueda del placer permanente. Yo no soy crítico absolutamente de los políticos, a mí no me interesa para nada, no me preocupa nada. Pero educamos a las personas para que se metan en un préstamo que no saben cómo van a pagar a fin de que vayan a pasar un fin de semana. Y lo impulsamos a esto. O sea, realmente vemos que todo está confabulado de manera de destruir cada vez más. Ni hablar del matrimonio, ni hablar de eso que le quieren llamar unión entre dos seres de un mismo sexo. No se le puede llamar matrimonio a eso, se llamarán otra cosa, como el Papa le llamó, unión civil o algo así creo que le llamó. Pero no le podrán llamar matrimonio, porque no es matrimonio, el matrimonio lo diseñó Dios. Dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, hombre y mujer. Estamos luchando a veces mancomunados con personas que no tienen nuestras convicciones y nuestra fe, por la defensa de la vida. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Dios es categórico, no matarás y punto, no hay que discutirlo. No es que sea a los 5, a los 3, a los 2, a los 1, a los 2, a los 10. Simplemente no matarás. Hay vida, pues no puedes acabar con ella, absolutamente. Y no tenemos que estarlo repitiendo, ni haciendo coro con nadie, ni firmando cositas por internet. Simplemente es una postura que tenemos que tener y convicciones físicas firmes para no involucrarnos en este tipo de cosas absolutamente. Pero a veces tratamos de razonarlo. Hasta a veces pensamos, no, pero hay situaciones en las cuales el diablo actuando simplemente. El ocio es un problema, como yo decía, las drogas, ni hablar. Detrás de cada uno de estos crímenes que nosotros vemos, una niña de 5 años baleada por un par de delincuentes que ya habían cometido su fechoría y que no tenían necesidad ya de disparar. Simplemente
como en el tiempo del viejo oeste. Y todo esto viene como consecuencia de la condición de aquellos que son capaces de tomar un arma, a ejercer violencia, a agredir a una compañera o excompañera, abusar de un menor. ¿Ustedes no creen que el diablo está en eso? Pues sí está. Y atrás del alcoholismo está el diablo, y atrás de la drogadicción está el diablo, y atrás de la pornografía está el diablo. Siempre, no a veces, siempre. La inmoralidad sexual está el diablo, la infidelidad está el diablo detrás de eso. Y cuando hablo del diablo estoy hablando de Satanás y sus demonios. Nosotros tenemos que estar muy claros que Satanás está vivo y muy activo como nunca porque sabe que tiene poco tiempo. La familia es algo que también está siendo destruida completamente. La violencia interna, la ira, el rencor, a veces la envidia inclusive dentro de ello. Hermanos, tenemos que tener una mente bien clara, y más que nunca en este tiempo tenemos que clamar a nuestro Señor para que preserve a su pueblo, para que preserve nuestra familia y para que el impulso de su iglesia no sea refrenado de ninguna manera por las puertas del infierno, del Hades. Hermanos, Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las legiones celestes. O sea, hay todo un ejército, legiones, principados y potestades demoníacas con las cuales estamos luchando. No nos desenfoquemos, es una lucha espiritual, una lucha fuerte. Y si hay algo que yo estoy consciente es que el diablo no quiere que yo esté predicando esto acá y que va a tratar de que llegue lo menos lejos posible. Pero no nos vamos a dejar confundir por él. El Espíritu Santo es capaz de darnos la suficiente iluminación para nosotros saber el riesgo que estamos corriendo, no solo nosotros, sino aquellas personas que están cercanas a nosotros. El hecho de que los endemoniados vengan al encuentro del Señor Jesucristo también me parece a mí una cosa fuera de toda lógica. Porque cualquiera pensaría, bueno, le huirían, los demonios le huirían. Pero es que no se trata de los demonios, se trata de los endemoniados. Es muy interesante esto, versículo 28 de Mateo capítulo 8, 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Era muy evidente la posesión demoníaca en este caso. Estaban entre los sepulcros, eran feroces, lo trataban de amarrar y atar con cadenas, rompían, eran personas agresivas, se veía claramente la posesión demoníaca en ellos, tanto así que la gente se mantenía aparte de ellos. Pero no siempre sucede así, hermanos. No siempre se evidencia una posesión demoníaca. No siempre se evidencia. No siempre podemos nosotros pensar que lo vamos a encontrar si nos metemos entre el medio de los sepulcros. Porque ¿saben lo que hacen los demonios? Usted dirá, no puede ser. Sí, son capaces de introducirse dentro de las propias iglesias para destruirla, para destrozarla, con actitudes, con chismes, con recelos, con envidias, con calumnias. Sí, son capaces, con herejías, son más que capaces de hacerlo. Hermanos, la Biblia nos advierte porque dice que estos apóstoles fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, dice, no debe maravillarnos porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Y no debe ser cuestión de sorpresa para nosotros, no es extraño si también así los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia. O sea, como si fueran ministros del Señor, pero realmente son ministros del diablo. Llegan a introducirse en la iglesia y muchas veces se presentan como ministros religiosos también. Consecuentemente, tenemos que tener presente que no todo lo que se ve es lo que hay. Pero por otro lado, tenemos que ver la otra parte. Tú dirías, bueno, lo que hay que hacer es que a la primera señal salir huyendo. No, momento. Eso no fue lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿De qué se trata? De que aunque parezca ilógico que los demonios se acerquen al Señor Jesucristo, no parece ilógico que una persona que está poseída por un demonio o afectada o afligida por un demonio acuda a él. Eso no es ilógico. Y de esta misma manera, ¿cuál es la actitud que debemos tener los creyentes verdaderos frente a personas endemoniadas? Pues son personas que están bajo prisión, en prisión de maldad, ¿verdad? Consecuentemente, ¿qué tenemos que hacer? Tener misericordia de ellos, actuar con misericordia de ellos. Por ellos también vino Cristo a morir en la cruz. Entonces no es extraño que una persona afligida
por la acción de los demonios, sencillamente acuda al Señor Jesucristo. Y esto era lo que estábamos viendo acá. Es interesante el hecho de que, por un lado, dicen que eran dos, o sea, algunos de los evangelistas dicen que eran dos endemoniados, en otros dicen que hace referencia a uno solo. Pero no hay tal contradicción, simplemente de lo que se trata es que hubo uno que hablaba por los demonios y que hablaba también por el otro, uno solo era el interlocutor. El hecho es que, en realidad, parece ilógico completamente que los endemoniados vengan al encuentro con el Señor Jesucristo, pero sin embargo, no es ilógico y no debe ser ilógico que frente a la realidad de una persona que esté padeciendo de este tipo de maldad y de este tipo de mal, pues busque la verdad, busque a Jesucristo y busque cómo escapar de este lazo del diablo en que está cautivo, haciendo la voluntad de Él. Hermanos, fíjense cómo cambia esta persona. De un momento a otro la ferocidad se convierte en cobardía. Versículo 29 de Mateo capítulo 8. Dice que clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Hay personas que son arrogantes, lo suficientemente arrogantes como para pensar de que lo que hay que hacer es buscar un exorcista, ¿verdad? Y la Iglesia Católica se caracteriza por ella, porque tiene curas que son especializados en el exorcismo de espíritus malignos o demonios. Pero realmente todo esto no es nada más que una arrogancia, el pretender poder exorcizarle. Judas nos habla muy claramente en los versículos 8 y 9 que nosotros no tenemos el poder para poder realmente confrontar a Satanás y a los demonios. Pero tampoco tenemos que hacerlo, no es nuestro caso, no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es estar apegados y ser fieles al Señor, porque el Señor se ocupará de ellos. Dice Judas 8, no obstante, de la misma manera estos soñadores, hablando de los falsos maestros y falsos apóstoles, dice, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, dice, estaba él disputando por el cuerpo de Moisés y sin embargo no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea, simplemente dejó que el Señor fuera que hiciera juicio, profiriera juicio de maldición sobre Satanás. Y estábamos hablando de otro arcángel, del arcángel Miguel. ¿Cuánto más nosotros, simples seres humanos, vamos a pretender exorcizar a un demonio? Pero sin embargo, fíjense la actitud de este hombre. Lo que parecía ser un hombre muy feroz, muy agresivo, que nadie podía pasar ni siquiera cerca, de un momento a otro se postra delante del Señor Jesucristo, se arrodilla delante del Señor. En Marcos capítulo 5, el versículo 6 dice, cuando pues vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Era un alma que estaba padeciendo y que el Señor había escogido para salvación. Y tú dirás, pero ¿cómo es posible? Sí. Y si tú te crees que es a los santos que el Señor vino a buscar, no fue a los santos, es a los perdidos. Y si tú te crees que a los justos, no es a los justos, sino a los pecadores. Y si tú te crees que aquellos que son poderosos espiritualmente, no, aquellos que están disminuidos y que reconocen ciertamente su insuficiencia. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, son cosas que tenemos que aprender de este pasaje. Parece fuera de lógica, pero sin embargo, una persona puede llegar a tener una fuerza sobrenatural como consecuencia de la posesión, y es fuera de lógica también, al punto en que puede llegar a degenerarse, haciéndose daño a sí mismo, inclusive con el automaltrato. Aunque parece fuera de lógica, el hecho de que los demonios vengan al encuentro del Señor Jesucristo, finalmente nosotros vemos, aunque parece fuera de lógica también, que toda su bravura o su ferocidad delante de la majestad de su Señor se convierte en cobardía. Dice, corrió pues a Jesús y se arrodilló delante de él. Pero fíjense otra cosa interesante. ¿Cómo el endemoniado supo que se trataba de Jesús? No lo había visto nunca antes. El Señor no tenía un letrerito que decía, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Jesús el Salvador. Pero los demonios sí. Los demonios conocen claramente al Señor. Conocen al Señor, ¿saben por qué? Porque están bajo su autoridad. Oigan esto que dije ahora. Están bajo su autoridad. Aún Satanás está bajo la autoridad del Señor. Hay que tenerlo claro.
Colosenses nos habla de una manera clara en el hecho de que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Dice, tanto las que hay en los cielos, en la tierra, las visibles y las invisibles, como el caso de estos espíritus. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, todo fue creado incluyendo estos seres demoníacos espirituales. Consecuentemente, el hecho de que ellos reconocieran quién es su jefe, quién es su Dios y su Señor, bueno, es algo que debe sorprendernos. Solo Dios, y quiero decirlo de manera enfática, tiene autoridad sobre los demonios. Santiago lo dice muy claro. Cuando algún incrédulo dice, no, yo creo en Dios, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, porque también los demonios creen. Los demonios creen, pero dice, y tiemblan. Tiemblan. Como deberíamos de temblar cada uno de nosotros cuando sabemos que estamos contradiciendo, contraviniendo, actuando en rebeldía en contra de Dios, en lugar de venir a una avenencia en búsqueda del perdón y misericordia de parte de Él. Hermanos, es fuera de toda lógica que los demonios reconocieran de una manera explícitamente la condenación que les esperaba. Y esa fue la reacción de ellos. Dice el versículo 29 que clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Los demonios saben qué es lo que les espera. La Biblia dice de una manera muy clara en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, que les espera el lago de fuego. El lago de fuego fue creado precisamente para el diablo y sus ángeles, pero finalmente va a ser el lugar donde junto con ellos van a ser echados todos los incrédulos, todos los hipócritas, todos los que no obtemperan al llamado arrepentimiento y al evangelio. Y eso sí es triste. Qué compañía para una eternidad, el diablo y sus demonios, en el lugar donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Todo como consecuencia de la incredulidad, de la tosudez, de no creer realmente en el poder que tiene el Señor Jesucristo para librarnos del pecado, de la muerte y de la condenación y lanzarnos incondicionalmente a sus brazos diciéndole, Señor, sálvame que perezco. Hermanos, son cosas que parecen fuera de toda lógica. Como el mismo hecho de que este hombre estuviera poseído. Eran dos hombres, pero dice que había una posesión demoníaca de una legión dentro de ellos. Bueno, una legión realmente son 5.000 hombres, una legión romana. Pero el Evangelio dice que eran 2.000 demonios que habían. Yo no sé si era a 1.000 por cabeza, pero eran 2.000 demonios, 2.000 demonios, no una posesión demoníaca de un demonio, 2.000 demonios, 2.000 seres espirituales malignos a las órdenes de Satanás, que estaban poseyendo a estas personas, una legión completa. Qué triste. O sea que cuando este hombre se acercó al Señor Jesucristo, o estos dos hombres se acercaron al Señor Jesucristo, Él estaba hablando no solamente por él, estaba hablando por el otro que estaba poseído también, estaba hablando por los 2.000 demonios que estaban dentro de ellos, porque el Señor estaba interlocutando con los demonios precisamente. Es fuera de toda lógica completamente la aparente necesidad que tienen los demonios de tomar un cuerpo, la necesidad corpórea que tienen para poder ejercer de esa manera su poder. Así como los ángeles son espíritus ministradores puestos por Dios a favor de los que van a ser herederos de la salvación, así los demonios son espíritus destructores. Y tienen poder, pero ese poder lo tienen que manifestar a través de la propia creación. Y por eso siempre fíjense cómo utiliza los instrumentos y los ingredientes que componen el medio donde nos desenvolvemos para, influyendo sobre ellos, influir sobre las almas. Por eso Satanás es el Dios de este mundo y es el espíritu que opera en los hombres desobedientes, en los hijos de desobediencia. Porque a través de ellos es que se manifiestan. Hermanos, ellos piden entrar en los cerdos. Los propios demonios, versículos 30 y 31, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. No querían quedarse. Estaban acostumbrados a obrar a través de aquellos pobres infelices endemoniados, manifestarse en ellos. Pero de alguna manera, esto no les iba a resultar.
Hay un interés en los demonios en permanecer en esa región. ¿Por qué? Yo no lo sé. Por eso digo que son cosas fuera de toda lógica. ¿Por qué los demonios le dicen al Señor que si los echaba fuera, le permitiera quedarse ahí, en ese hato de cerdos? Porque querían quedarse ahí. De hecho, en Marcos capítulo 5, versículo 10, dice que le rogaba mucho, diciendo que no los enviase fuera de aquella región. Y es comprensible, a pesar de que es ilógico. Es ilógico en términos de los demonios, porque ¿por qué no van a otro sitio, actúan en otro sitio? Pero es que hay lugares, tengámoslo claro esto, hay lugares sobre la faz de la tierra y el globo terráqueo donde las manifestaciones demoníacas son algo que sencillamente son constantes y permanentes y poderosas. O sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que hay lugares donde la actividad demoníaca es mayor que en otros lugares. ¿Y saben algo, hermanos? Tenemos que estar lejos de esos lugares. Son lugares donde los cristianos no tienen que pasar ni cerca. ¿Tú no eres capaz de identificarlo? Posiblemente son muchos de esos lugares que hoy día están tirándoles piedra a la policía porque no les permite abrirlos. Aunque tengan un letrero de iglesia en el exterior. ¿Me siguen? Hay lugares donde no debemos nosotros ni pasar cerca. ¿Por qué? Porque son lugares preferidos por los demonios. Les rogaba que no los echase fuera de aquella región. ¿Hoy por qué? ¿Por qué? ¿Por qué específico tenía que ser en Gadara? Sí, es que en esta época precisamente, en este lugar precisamente había un territorio de gentiles. Eran personas griegas, eran idólatras. ¿Cómo puede un creyente convertido hacerse copartícipe del culto a los demonios? ¿Beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios? ¿Cómo podemos meternos en lugares donde los demonios son los que prevalecen? Que son su territorio. Y esto estaba pasando precisamente en este caso. Había un interés particular de estos demonios a permanecer en esa región. Y entonces lo que nos sorprende todavía aún más es la permisividad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le dice simplemente, id, y ellos salieron y se fueron al hato de cerdos. Pero dice aquí el versículo 32, que el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿No luce ilógico? Le da permiso para que se entren dentro y posean a los cerdos. Total, los cerdos iban a morir de inmediato. Bueno, a mí me pone a reflexionar. En primer lugar, debemos diferenciar entre lo que es la voluntad permisiva de Dios y la voluntad positiva o perfecta. No era de ninguna manera que el Señor quería complacer a estos demonios. Se trata de que quería liberar completamente a la región de estos demonios y al mismo tiempo disciplinarle en cuanto a su desobediencia, ya que ellos en cierta manera estaban menospreciando los preceptos bíblicos en cuanto a aquellos alimentos que eran inmundos, entre ellos el cerdo. Pero eran incrédulos. Al incrédulo no le importa, que la Biblia lo dice, ¿y qué me importa a mí lo que la Biblia dice? Y ese era el caso de estas personas. Para ellos lo más importante era su negocio, ¿verdad? Su negocio. Es posible que el Señor simplemente quisiera darle una disciplina a los gadarenos, como nos está dando al mundo entero y en cierta forma a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo con esta pandemia. Tal vez por eso. Acabó no solamente con los demonios, sino también con los cerdos, ¿verdad? Pero también hay otra cosa, y es el hecho de que Dios habría de evidenciar la dureza de los corazones de ellos. ¿Qué corazones tan duros? Porque aún viendo este milagro del Señor, esta liberación del Señor, aún sus corazones permanecieron duros. Fíjense, como también llama la atención el hecho de que los demonios no fueron capaces de controlar a los cerdos. A los hombres sí los controla, pero a los cerdos no, evidentemente. Evidentemente no tienen una mente sobre la cual actuar. Pero aparte de que no pueden controlar las mentes de los cerdos, también se convirtió en una especie de agresión a la naturaleza orgánica de ellos. Consecuentemente salieron despavoridos los cerdos. Lo que quedó de todo esto fueron 200 cerdos flotando en las aguas y 2 locos
que habían sido amansados por el Señor Jesucristo. Pero también quedaría una legión de demonios errantes que buscarían ahora otro sitio que ya no fueran ni estos 2 locos avanzados, ni tampoco esos 2000 cerdos. Y que seguramente irían a ocupar otro lugar en las almas, en los corazones y en las mentes de algunos gadarenos, porque no querían irse de su lugar. Hermanos, cuántas cosas que tú dices, bueno, no son razonables, pero si los analizamos a los ojos de la fe, tienen tanta enseñanza, tanta y tanta enseñanza. Fíjense la reacción de los porcicultores. Dice el versículo 33. Yo creo que yo los había mal acostumbrado a ustedes con mensajes muy cortos, ¿verdad? Ajá. Recuerdo una película de mi juventud que se llamaba La venganza del espadachín manco. Yo espero que ustedes estén disfrutando esta enseñanza tanto como la estoy disfrutando yo de tener la oportunidad de compartirla con ustedes. Y como la tuve en estudiarla. Pero sobre todo que puedan apropiarse de ella. Porque es que está ahí a las puertas. Está a las puertas. Aquí reina nuestro Señor, pero cuando salimos ahí a la calle ya es territorio del enemigo. Créalo, es lo que la Biblia nos enseña y lo sabemos que es así. Que también es fuera de toda lógica la reacción de los porcicultores. En el versículo 33 dice que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. En lugar de acercarse al Señor Jesucristo, lo que tú y yo hubiéramos hecho, acabamos de ver al Señor hacer un milagro, acabamos de ver a aquellos poseídos, posesos, mansos, tranquilos, al lado del Señor. Yo iría ahí inmediatamente, pero ellos lo que hicieron fue, patita, ¿para qué te quiero? Salieron huyendo. Vámonos donde los nuestros, vamos a advertirles lo que está pasando por estos alrededores. Vamos a avisarles lo de los cerdos, cómo toda esta piara se ha perdido en el mar. Entonces vemos nosotros, por un lado, la actitud de estos porcicultores y por otro lado la reacción y la radical transformación que Dios hace en un individuo cuando sencillamente acude al Señor Jesucristo. Mientras que aquellos salieron huyendo del Señor Jesucristo, que es lo que dice el versículo 15 de Marcos, dice que dice que cuando vienen a Jesús y ven al que estuvo atormentado por el demonio, al que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, dice lo que tuvieron fue miedo y se fueron. Cuando vieron lo que había pasado, dice, hay que irse de aquí. Pero el énfasis está ahora en cómo este hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Y esto es lo que le ha producido a ellos miedo. Le ha producido miedo la transformación de ver la gracia y el favor de Dios y el poder de Dios manifiesto en un pobre pecador que había acudido a Cristo y había sido sanado. Eso es lo que le había producido miedo. Por eso vemos nosotros cómo es fuera de toda lógica y ellos no podían comprender cómo se manifestó la misericordia divina. En el versículo 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa, porque él quería quedarse ahí. Le dijo, vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En primer lugar, vino a su encuentro. En segundo lugar, el Señor le libra de los demonios. No se sorprendan. Le decía yo a una persona esta mañana antes de venir para acá que lo que la Biblia dice es someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, porque el diablo siempre va a tratar de una manera u otra de afectar sobre nosotros. De que nosotros contravengamos la voluntad de Dios, que nuestro espíritu se apague como consecuencia del sentimiento de culpabilidad al acusarnos a nosotros mismos delante de nuestro Señor como fallidos. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente acercarnos al Señor. Acercarnos al Señor. ¿Cómo nos acercamos al Señor? Nos acercamos al Señor a través de la oración, nos acercamos al Señor a través de su palabra, nos acercamos al Señor a través de la iglesia, de la comunión de los santos, de la administración cristiana, del servicio cristiano. Así es como nos acercamos al Señor. ¿Saben una cosa? Se cumple. Acercaos pues a Dios, resistid, o sea, sencillamente a Satanás, hasta aquí llegaste, Satanás, dice, y él se va a ir. Él se va a ir y él huirá
de vosotros. Es una actitud de lo que está hablando. Y esto fue lo que pasó con este señor. Vino al encuentro del Señor, el Señor le libró de sus demonios, le devuelve el juicio, le devuelve la salud, lo sana, le transforma su vida. O sea, en otras palabras, aquellos que eran unos locos, que estaban entre sepulcros y que eran personas que despreciadas, el Señor le da dignidad de nuevo. Una dignidad que tal vez no habían tenido nunca como hijos del Señor, como discípulos del Señor Jesucristo. Y además de todo esto, el Señor manifiesta su misericordia al punto tal de que le hace a él testigo de su misericordia. O sea, la expresión es hermosa. Cuando dice, vete a tu casa a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y es lo que hacemos nosotros los creyentes. Los creyentes decimos, el Señor ha tenido misericordia de mí. El Señor, hay un himno precioso. Lo que pasa es que no me viene la música a la mente ahora, si no se lo cantara. Que la estrofa dice, el Señor ha tenido misericordia de mí. Y así tuvo misericordia de este hombre y su vida fue transformada, dignificada completamente. Sin embargo, la reacción de los gadarenos fue de desprecio. Versículo 34, toda la ciudad le salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron a Jesús, dice, le rogaron, ¿qué cosa le rogaron? Versículo 34, que se fuera de sus contornos. Oye, qué dureza de corazón tan grande. ¿Ustedes creen que es diferente hoy día? Es igualito, 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 igualito. Desecharon al Señor entonces, lo llevaron al Calvario, cumpliéndose su propósito y voluntad. Y hoy día desechan a los suyos también. Y cuando hay manifestación del poder de Dios a favor de un pecador, lo que hacen normalmente es que reculan, echan hacia atrás y desprecian al pecador salvado, librado, redimido y lógicamente también al Redentor, a nuestro Señor Jesucristo. Consecuentemente vemos nosotros que desecharon el testimonio de este ex endemoniado, estos dos ex endemoniados, que el Señor les mandó a que fueran y dieran testimonio de la misericordia que Dios había tenido con ellos, porque era ciertamente como todos aquellos que acudimos al Señor Jesucristo, un objeto o un sujeto de su misericordia. Fíjense cómo esta gente prefirieron correrse el riesgo de que los demonios volvieran a poseer a personas dentro del territorio de ellos antes que perder lo que ellos consideraban que era importante para ellos. Para ellos, ¿qué era lo importante? Lo importante eran sus cerdos, su negocio. Eso era lo importante. A ellos no les importaba si estos demonios se morían. Al contrario, mientras más lejos mejor, que se queden allá en los sepulcros. Pero los cerdos, ese era su negocio. Esa era la manera como ellos producían dinero. Marcos capítulo 12, versículo 43, dice lo que pasa muchas veces cuando un demonio sale de un lugar y ellos estaban corriendo precisamente ese riesgo. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Eso es cuando un demonio deja a una persona. Pero miren lo que hace luego, lo que dice luego. Dice, entonces dice el demonio, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, dijo el Señor Jesucristo. En otras palabras, hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es que el Señor libre a uno de una posesión demoníaca y otra cosa es que esa persona venga a ser un hijo de Dios, una hija de Dios y consecuentemente el maligno no tenga ninguna posibilidad de poder ni siquiera tocarle, porque donde esté el Espíritu de Dios no puede entrar de ninguna manera el espíritu del maligno. Son dos cosas muy diferentes. En este caso, cuando habla de la misericordia que el Señor había tenido con él y le dice, ve y testifícalo a otro, podría ser que se tratara de cualquiera de las dos situaciones. Aparentemente hubo un cambio en ellos y por la actitud de aquellos que habían sido exorcizados por el Señor Jesucristo, parece ser que sí, porque querían quedarse con Él, querían seguir a Cristo, querían convertirse en verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. La misericordia del Señor había alcanzado sus almas, pero no necesariamente es así. Hay tanto que aprender, pero voy a concluir.
Este pasaje nos revela, por un lado, lo que la sociedad hace con una persona, un hombre que estaba en una gran necesidad, o dos hombres que andaban en una gran necesidad. Dos hombres llamados aquí endemoniados. ¿Qué es lo que hace la sociedad? Lo declara loco, lo restringe, lo aísla, aún lo amenaza. Si puede amarrarlo, lo amarra, lo trata de inutilizar. Pero la sociedad del mundo no es capaz de cambiarlos. No es capaz de cambiarlos. Pero en gran contraste con esto está lo que el Señor Jesucristo hace por un hombre cuya vida entera, por dentro y por fuera, está en la esclavitud y en la condenación. Cómo el Señor lo perdona, lo redime, lo salva, lo transforma y lo recibe. Es un gran contraste. Hemos visto cosas que están fuera de toda lógica o que parecen estar fuera de toda lógica. Pero también es fuera de toda lógica en esta época en la cual los demonios parecen tener más influencia que nunca el hecho de que tú rechaces a Jesucristo. Eso sí que para mí en lo personal no tiene ninguna lógica. Que tú no te conviertas a Cristo de todo corazón, que tú acudas a Él, que tú te refugies en Él, que tú impermeabilices tu alma, tu corazón, lo protejas, lo acoraces, lo blindes del poder de Satanás con solamente acudir a Él. ¿Qué vas a esperar? ¿Vas a esperar hasta estar echando espumarajos por la boca? ¿O hasta que ya sea irremisible el que ocupes tu lugar en el lago de fuego, el que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda? Para mí eso es fuera de toda lógica. Yo no puedo entender cómo una persona puede rechazar a Cristo. No puedo entender lo que hicieron estos gadarenos, no lo puedo entender. Pero tal vez no lo puedo entender porque el Señor tuvo misericordia de mí. Ruega al Señor que tenga misericordia de ti y acude a Cristo. El Señor es categórico: aquel que es de Cristo, el maligno no le toca. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Si tú acudes a Jesucristo, Él te va a proteger de toda la legión de demonios que ha habido. Él va a perdonar tus pecados, pero sobre todo te va a dar como un regalo la vida eterna, la salvación de tu alma, un lugar junto a Él por una eternidad. Yo no puedo apelar a otra cosa que a tu lógica. Pero ruego a Dios que apele a tu corazón y que tenga misericordia de ti. Vamos a orar, cada uno en su lugar. Oremos. Habla con el Señor. Dile: Señor Jesús, he entendido esto. Dile lo que tú has entendido. Y luego dile: Señor, por cuanto he comprendido, reconozco que te necesito. Vengo a ti, Señor, para que tú perdones mis pecados y me salves. Y me libre de toda influencia del maligno. Gracias, Señor, por permitirnos esta mañana ver este pasaje a los ojos de la fe, Señor, y no de la razón. Y gracias, Padre, por el perdón, la salvación y la misericordia que tú manifiestas en Él a otros que son igual que nosotros, pecadores, expuestos en las manos de Satanás, del príncipe de este mundo, y a los cuales precisamente tú viniste a rescatar muriendo por ellos, por nosotros, Señor, en una cruz. Bendice a tu iglesia, Señor, donde quiera que esté reunidos, congregada esta mañana, en todo el mundo, Señor, pero en particular en este país, Señor. Y sigue, Señor, en este tiempo de miedo y de pandemia y de burla y de liberalismo, Señor. Bendice, Señor, y permite, Padre, que muchas almas puedan acudir a ti. Que tú puedas, Señor,
apelar, Padre, a sus almas, Señor, a sus mentes, a sus corazones, y que puedan recibir, Señor, el perdón, la salvación y la protección que tanto necesitan, Señor. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros, Señor. Lo anunciamos con gozo, Señor, que tú has tenido misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, a seguir adelante, Señor. Aunque el mundo entero, Padre, esté bajo el maligno, concédele a tu iglesia, Señor, prevalecer. Y no solamente eso, Señor, sino también, Padre, te rogamos que sigas añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.